Buenas noches, profesor. Profesor Ronald, profesor Gerard. En esta ocasión, pues el equipo número 6 estará haciendo un breve debate sobre las primeras 5 clases que hemos analizado. Y bueno, pues nuestro equipo está conformado por Sebastián Díaz y Rosmavi Hernández y mi persona, Juan Rincón. En esta ocasión, pues vamos a abordar un poco lo que son los temas sobre lo que es la arquitectura de computadoras y también algunos temas referentes a lo que se analizó en las primeras 5 clases. Quisiera comenzar pequeño debate hablando un poco sobre lo que es la historia de la arquitectura de computadoras y además lo que esto significa o implica. Sin duda, la arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operativa de un sistema informático. En esencia, es cómo se conectan y comunican los componentes del hardware para que el software pueda ejecutarse de manera eficiente. De hecho, no se trata solo de disposición física de los componentes, sino más bien de cómo funcionan en conjunto para procesar información. Y haciendo referencia a lo que es la arquitectura de computadora, las primeras 5 clases, entre otras cosas, hacían referencia a lo que es el rendimiento, al hardware y el software, así como también a las mejoras que ha tenido el hardware en las últimas décadas. En este particular, pues quizás algunos de mis compañeros tengan algo que aportar al respecto. Sí, como decías, la arquitectura de computadores pues es una ciencia para seleccionar componentes que es el hardware, y con estos crear una computadora para cumplir algún objetivo, ¿no? Correcto, correcto. Y Rosmavi, en este particular, ¿deseas Bueno, mencionar algo? eso sí, eso serían, que estarían compuestos dentro de la arquitectura de la computadora por objetivos funcionales, el rendimiento y costo. Y aunado a ello, como les estuve comentando anteriormente, también me parecía importante el análisis que se hacía respecto a la pregunta que nos hacían en un inicio de las clases, que era, ¿debería un piloto profesional saber algo de mecánica? Adjuntándolo o llevándolo a lo que es la arquitectura de computadora, radicaba en esa necesidad de comprender esa estructura y ahí llevarlo al funcionamiento interno para así optimizar los rendimientos y solucionar los problemas. Básicamente eso nos ayudaría también a poder entender más lo que es la materia de arquitectura de computadora. Correcto. Y bueno, pues eh, teniendo esto presente, es bueno que tengamos en cuenta también las mejoras que ha tenido el hardware en las últimas décadas y haciendo hincapié en este particular, lo que es la inteligencia artificial en estos últimos años está en pleno auge el tema de la guía de inteligencia artificial y esto, bueno, pues sin lugar a dudas detrás de todo eso, o sea que para poder llegar a obtener una inteligencia artificial de manera óptima, ha habido mucho trabajo detrás de ello. Y en este particular han habido algunas mejoras de hardware. Y me gustaría hacer referencia a 7 que menciona la información. La primera es la simplificación del diseño y las capas de abstracción. Segundo, aceleramiento del caso común. Tercero, mejor rendimiento por paralización. Cuarto, por encauzamiento. Quinto, por predicción. Y la sexta, jerarquía de memorias más pequeñas y costosas. Y la séptima, confiabilidad a través de la redundancia. Es decir, que estas 7 mejoras que ha tenido el hardware en las últimas décadas han permitido que la tecnología avance de una manera positiva y vaya en pro del desarrollo tecnológico en estas últimas décadas. Aunado a Eh, ello, también había una octava que estuvieron utilizando mucho, que era el diseño de pensamiento en base a la ley de Moore, pero ella dejó de funcionar a partir del 2003, según tengo entendido de la información que decía en la clase. Correcto, correcto, Rosmavi. Y en cuanto a los transistores, Sebastián, ¿puedes mencionar algo en cuanto a los transistores o el álgebra booleana? Sobre el álgebra booleana
Es básicamente fundamento lógico digital. Gracias a esto podemos colocar en los componentes como if and como switches, ¿no? Para ayudarnos a decidir y tomar acciones en la arquitectura de la computadora. Entre Sí, estos también correcto. están el AND, el NOR, el Sí, NOT y también las negaciones de los mismos. sí, y eso es bastante interesante en cuanto a la lógica digital que propone la álgebra booleana, ya que, como tú dijiste, pues son como switches que indican si es encendido o apagado o abierto y cerrado. Sí, eso depende del voltaje, ¿no? O sea, si Sí, es alto el voltaje es un 1 y si es bajo voltaje es un 0. Que bueno, básicamente todo se maneja en código binario. código binario. Y eso era, creo que en la clase número 4 hacía referencia al código binario, o clase 5 código binario. No, en la clase La 4 clase hace 4. referencia, ajá, sí, exacto. En la clase 4 hace referencia al código binario y también cómo se convierte, o sea, de código decimal a código binario, también Sí, a hexadecimal. también hay una parte donde nos explican cómo transformar voltajes bajos y altos en acciones. Y ahí es donde nombran a los directores y a las compuertas, lo que son la AND, la OR y la NOC. Y aún así también nos resaltan otras que podrían ser como la NAND, la NOC y la SOR. Correcto. Y aunado a lo que tú mencionas, Rosmavi, pues también si nos adentramos un poco en el mundo de la programación, hay muchísimos lenguajes de programación, pero mencionaba la información, creo que en la clase número 3 que hacía referencia a los paradigmas de programación, donde existen las clases, atributos y métodos que utiliza un lenguaje de programación para poder lograr su objetivo. En este particular, no sé si alguno de ustedes dos tengan algo que mencionar en cuanto a esto. Bueno, Sí. en la Ah, clase no, sí, 3 habla tú, Rafa. hablaban de los circuitos secuenciales y ahí era donde hacían hincapié en los flip-flops, que son como la creación de memorias y circuitos que manejan los estados. Y también estos de alguna manera se dividen o se pueden encontrar cuatro, que son los RS, que es Set Reset, el D, el JK y me falta uno. ERS. Sí, creo que ese era el último. Sí, sí, hacía referencia a esos. Y por supuesto, también finalmente lo que es la frecuencia del reloj y los circuitos osciladores. Entonces, definitivamente que toda esta información bien sustentada, pues representa un conocimiento o un aprendizaje bastante significativo para todos nosotros. Entonces, bueno, esto era lo que tenía que ver con respecto a al debate de las primeras 5 clases y bueno, podemos seguir con las siguientes clases para seguir aprendiendo.